Señor le bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase, la clase número 5, y hoy vamos a hablar sobre una nueva dirección. Los desenvolvimientos bosquejados en los capítulos anteriores representan más que una desviación del modelo del Nuevo Testamento. También constituye una preparación para cambios más significativos. El gobierno de la iglesia ya no procedía de la gente, sino de los oficiales. Los dos sacramentos, dotados ahora con una eficacia mágica, habían hecho de la iglesia una institución ahora salvadora. La salvación viene ahora de la admisión a esta institución salvadora y no del poder de un mensaje que viene por la institución. Y ya a este punto también el obispo se había separado de los otros oficiales de la iglesia local y ahora gobierna como un monarca, no solo en la iglesia local, sino también grandes áreas contiguas a la suya propia. La nueva dirección del desarrollo, que empieza con el primer concilio mundial en Nicea en el año 325, conduce directamente a la Iglesia Católica Romana. Entonces aquí estamos viendo la formación de lo que posteriormente fue la Iglesia Católica Romana. Tal desarrollo hubiera sido imposible sin la actitud amistosa y el brazo fuerte del poder secular. Estos elementos se consiguieron cuando Constantino decidió asegurar su futuro con el dinámico y creciente movimiento llamado cristianismo. Y es que este es el panorama de lo que es la iglesia institucional o la iglesia católica, y es lo que la mayoría de la gente tiene por cristianismo. Por supuesto que paralelamente a esto se estaba desarrollando iglesias sanas en la fe, iglesias puras en la fe, denominadas con diversos nombres, de manera justa o de manera injusta, pero que estaban apegadas a las escrituras, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El enfoque es de lo que la historia cuenta sobre el cristianismo. Y por supuesto nosotros cuando hurgamos un poquito más, hay una historia de los bautistas como tales. Pero debemos ver esta parte, estos primeros 300 años de la iglesia, los primeros 400 años de lo que es el cristianismo en general, ¿ok? Entonces por eso no podemos sacar lo que es la evolución de la iglesia católica, sino ir detalladamente explicando qué es lo que ha sucedido hasta nuestros días, ¿ok? Entonces con esto no pretendo enseñar o enfocarme solamente en lo que es la iglesia bautista o la historia de los bautistas, sino en la iglesia, lo que la gente a nivel mundial ha percibido como el cristianismo. Y por eso le llamamos a esta materia historia del cristianismo. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, el propósito de Constantino. Constantino era un genio político. De su comparativamente escasa comprensión del cristianismo y de su breve contacto con él concluyó dos cosas: que el cristianismo llegaría a ser el sistema religioso dominante del mundo y que el agonizante imperio romano podría salvarse, o cuando menos prolongarse unos años más, por una unión con esta dinámica religión. Constantino quería que el cristianismo fuera el cemento del imperio, lo que unía el imperio, porque el imperio romano se estaba desquebrajando por todas partes y quería unir nuevamente este imperio utilizando la religión o particularmente en este caso el cristianismo. Él quería que la religión actuara como un factor unificador en el sistema político. Esta no era una idea completamente nueva, porque la religión había sido una parte del sistema romano de gobierno a través de varios siglos. La innovación consistía en la clase de religión, que no era un sincretismo planeado por el gobierno para invitar a todos a unirse a él, sino un movimiento poderoso y extenso que era exclusivo de su concepto de Dios y en sus requisitos para la admisión, como lo pudiera ver la gente de afuera. Tal unión de fuerzas fue algo nuevo, tanto para el imperio como para el cristianismo mismo. El cristianismo no pudo salvar al imperio romano, porque de hecho no está diseñado para eso, no fue concebido, porque el Señor Jesucristo no concibió el cristianismo para eso. Y ellos habían ido demasiado lejos en su pretensión. De hecho, Constantino estaba equivocado al suponer que el cristianismo actuaría como cemento para el imperio. ¿Cómo podría
el cristianismo traer unidad al mundo político cuando el cristianismo mismo no poseía en ese entonces unidad? Ya tres escuelas de pensamiento habían desarrollado y desplegado antagonismo una con otra. Es decir, tres escuelas de pensamiento cristiano o tres líneas cristianas habían desarrollado ciertas ideas. Entonces, ideas de las cuales habían sido debatidas. Entonces, Constantino pretendía agarrar el cristianismo para unir el imperio, pero ya lo que se conocía como cristianismo de manera popular ya tenía tres escuelas de pensamiento o tres líneas de pensamiento bastante marcadas. Alejandría, por ejemplo, era el centro de la más antigua de esas escuelas. Un filósofo convertido, Panteno, organizó una escuela para instruir a los cristianos convertidos. Fue sucedido por Clemente y Clemente por Orígenes. Estos dos últimos ya fueron mencionados en conexión con los monumentos literarios del segundo periodo de la historia eclesiástica. Estos hombres veían la filosofía como el medio de interpretar el cristianismo. En la mejor tradición filosófica, la Biblia se leía de manera alegórica. Se daba gran énfasis a la redención como una unión mística con Dios por medio de Cristo. Y hasta ahora algunos grupos cristianos han heredado esta percepción mística del cristianismo, con un énfasis en los milagros, con un énfasis también en las manifestaciones. Esta escuela de por sí misma como tal no murió con el tiempo, sino que hoy día, reitero, pues vemos sus remanentes por ahí. Antioquía era el segundo centro. Esta escuela fue fundada por Luciano al final del siglo III. Representando la tradición del apóstol Juan, esta escuela de pensamiento exaltaba las escrituras como las mejores intérpretes de sí mismas. Por causa de la intensa lucha con el gnosticismo, la filosofía se volvió sospechosa. Se procuraba el significado literal de un texto a la luz de su fondo gramatical e histórico. Bueno, y esta, por supuesto, más nos gusta, ¿verdad? Porque interpretar las escrituras por sí mismas y pues atendiendo a un fondo gramatical e histórico de las mismas escrituras. Pero había otra escuela y era la escuela occidental. Esta escuela reclamaba escritores tanto del continente europeo como el norte de África. Como el centro de Antioquía, también desconfiaba de la filosofía y colocaba su principal énfasis en la aplicación práctica del cristianismo. Las controversias que empezaron a levantarse en el cristianismo seguirían el modelo de pensamiento representado en las varias escuelas, es decir, con los mismos hechos y escrituras. Los seguidores de la escuela alejandrina, usando el enfoque filosófico, alcanzaban diferentes conclusiones a la escuela de Antioquía y a la de Occidente. Muchas veces la búsqueda de la verdad era simplemente un estímulo secundario de la controversia. La rivalidad intelectual agitaba a cada partidario de cada tipo de pensamiento más allá de los límites del amor cristiano. Era intensa las polémicas que se suscitaban. Con esta clase de desunión en el movimiento cristiano, había considerable duda de que traería unidad al Imperio Romano cuando se formara la alianza. No fue mucho antes de este hecho que Constantino despertó bruscamente, reuniendo movimientos cismáticos, históricos, como el montanismo y el novacianismo. La división donatista en el norte de África se lanzó contra Constantino casi al tiempo que él había decidido hacer del cristianismo el cemento del imperio. El trato de Constantino para el donatismo fue, por supuesto, motivado por factores políticos. Él hizo lo que pudo apelando, argumentando, amenazando y finalmente persiguiendo físicamente para cerrar las filas del cristianismo. Todo, por supuesto, sin éxito. Para Constantino, este problema era solamente una prueba de lo que habría de venir. Más tarde, el clamor de los donatistas, ¿qué tiene que ver el emperador con la iglesia? Es lo que decían pues los donatistas. Fue el que simbolizaba el dilema más grande de la nueva alianza entre la iglesia y el Estado. ¿Qué debía hacer un emperador para mantener el control político cuando sus ciudadanos cristianos insistían en formar partidos teológicos hostiles sobre la base de sus interpretaciones escriturales? Sea o no
que su intención original fuera considerarse a sí mismo de esa manera, Constantino se vio obligado a convertirse en obispo de obispos, en un intento de restaurar la unidad. Esta posición le fue concedida por los príncipes eclesiásticos del imperio. La controversia que puso Constantino en este lugar de liderato eclesiástico y doctrinal fue llamada la controversia arriana y tenía que ver con la interpretación de la persona de Cristo en relación a Dios. Es decir, había una desunión dentro del cristianismo, había varias corrientes filosóficas y había una, como es el donatismo o los donatistas, que efectivamente estaba en contra de la intervención de Constantino en los asuntos de la iglesia correctamente, por lo menos eso. Había otras cosas que no eran del todo correctas, pero en eso sí estaban en lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Constantino se vio obligado entre tantas facciones a tomar una posición un poquito más intrusiva y se colocó como obispo de obispo, inclusive para decidir si una doctrina era correcta o incorrecta. Claro, toda moneda tiene dos caras y puede que si Constantino dijera cualquiera de las dos, o estaba en lo correcto o estaba en lo incorrecto. Para adelantar un poquito, Constantino sí correctamente dijo que Cristo y estableció dentro de sus concilios que Cristo era Dios, y bueno, y así se asumió. Por supuesto, había muchos cristianos detrás explicando la situación, algunos con otras doctrinas correctas, algunas con otras doctrinas incorrectas, pero finalmente estudiando la situación llegaron a la conclusión de que escrituralmente la Biblia afirma que Cristo es Dios. Pero esta controversia arriana suscitó muchísima polémica. Y reitero, pues, lo peor de la polémica es que Constantino tuvo que intervenir para decretar efectivamente pues, lo que la Biblia ya dice. El principio de la controversia arriana. Se recordará que una de las primeras discusiones doctrinales en el cristianismo se centró en la naturaleza de Cristo y su relación a Dios el Padre. ¿Era Jesucristo completamente Dios o era menos que Dios? Esta pregunta nunca ha sido contestada adecuadamente. Muchos escritores cristianos sobresalientes han luchado con el problema. Si Cristo era completamente Dios, se pregunta, ¿entonces tiene tres dioses los cristianos, incluyendo al Espíritu Santo? Sin embargo, venía la respuesta. ¿Podía Cristo traer salvación a los hombres si no fuera Dios como Él ya lo había pretendido, ya lo había dicho? Orígenes de Alejandría había indagado profundamente en esta cuestión en el siglo III. Sus escritos contienen dos opiniones diferentes. En un lugar, Orígenes afirmaba que Cristo está subordinado a Dios, es menos que el verdadero Dios. En otro, él declara que Cristo es el Hijo de Dios eternamente engendrado. Cristo siempre había existido como el divino Hijo, tanto antes como durante la creación temporal. Y aunque pueda parecer extraño, estas dos posiciones en Orígenes forman el centro de la lucha arriana, con la primera que precipita la controversia y la segunda que finalmente resuelve el conflicto. Arrio, el hombre responsable de comenzar el conflicto, era un presbítero bajo el obispo de Alejandro de Alejandría, pero había sido preparado en Antioquía para interpretar las escrituras en un sentido literal. Por el año 318, Arrio decidió que sería comprometer la dignidad y el honor de Dios el Padre decir que Jesucristo era de la misma esencia divina y eterna de Dios. Consecuentemente, elaboró un sistema que declaraba que Cristo era un ser que había sido creado antes del tiempo y que por medio de Cristo Dios había creado todas las otras cosas. Su teoría hacía a Cristo más grande que el hombre y menor que Dios, algo intermedio entre los dos, pero ni uno ni otro completamente. La controversia se extendió más allá de Alejandría y pronto se apoderó de todo el mundo oriental. La escuela de pensamiento de Antioquía no podía ver nada malo en la interpretación
y le añadió rivalidad intelectual al asunto. Arrio era un predicador capaz y popular y obtuvo mucho apoyo por su encanto personal. Conforme creció la controversia, Constantino reconoció que debía haber tomado algún tipo de acción. Después de llegar a ser el emperador absoluto en el año 323, siguiendo la experiencia que había obtenido al tratar a los donatistas, él mandó que se convocara una reunión de todos los líderes cristianos para arreglar el asunto. Este concilio universal, que es el significado de la palabra griega para católico, se reunió en Nicea y consistió de más de 300 obispos, puesto que se consideraba que los obispos eran la iglesia, y dado que esta era una reunión mundial de obispos, en realidad esta reunión le dio expresión visible a la iglesia católica, es decir, a la iglesia universal. Constantino, por supuesto, como emperador y como sumo obispo, dominó el concilio, dirigiendo cuando él deseaba y determinando la posición doctrinal que debía ser adoptada. Hizo una especie de juez y parte, y bueno, y decidió la posición. Como digo, él acertó, pero no es lo correcto. O sea, independientemente de Constantino, independientemente de todo lo que pasó, la Biblia afirma que Cristo es Dios, independientemente de lo que ellos hayan dicho allí. Si hubieran dicho lo contrario, igualito, el Señor Jesucristo, pues la Biblia afirma que el Señor Jesucristo es Dios. No hay para dónde agarrar. Pero hablando del concilio de Nicea, esto en el año 325, después que se atendieron los asuntos preliminares, Arrio presentó una confesión de fe. Ahí definía la naturaleza de Cristo como diferente de la de Dios y veía a Cristo como un ser creado, más grande que el hombre y digno de adoración, pero menos que Dios. Este credo fue pronta y vehemente rechazado en su propia iglesia. La reacción de este credo, de hecho, era ambigua. Cuando el partido ortodoxo vio que los arrianos estaban deseosos de aceptar el credo, dirigieron un movimiento para rechazarlo, con base a que no era suficientemente explícito. Entonces Atanasio, un joven diácono de la iglesia de Alejandría y campeón del punto de vista ortodoxo, presentó el siguiente credo al concilio. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre y el único engendrado, es decir, de la esencia del Padre. Dios proveniente de Dios, luz proveniente de luz, verdadero Dios proveniente del verdadero Dios, engendrado no hecho, de una esencia con el Padre, a través del cual todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas en el cielo como las cosas sobre la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo. Enseguida de este credo se tuvo la condenación de todos los que negaran su doctrina, mencionándose específicamente la declaración de los arrianos de que Cristo no existió por toda la eternidad. Debe notarse que este credo hace hincapié en la unidad de Cristo con Dios el Padre. Las palabras clave eran de una esencia con el Padre. Constantino decidió entonces que este credo traería paz religiosa y política. Indudablemente, con el consejo del obispo Ocio de Córdoba, su consejero eclesiástico. O sea, era quien estaba él allí aconsejando directamente a Constantino. Por eso, con su aprobación fue adoptado el credo y se dirigió un credo de deportación contra Arrio y los que siguieran su criterio. Los cristianos que habían sido víctimas del poder imperial solo unos cuantos años antes, ahora utilizaban el poder imperial para perseguirse unos a otros. Más tarde, Constantino cambió de opinión e hizo volver a Arrio, exiliando a Atanasio. Una vuelta completa de doctrina no significó nada para su mente política.
Es probable que Constantino tuviera poca comprensión de los principios doctrinales cristianos. Su bautismo diferido, sus normas éticas y morales y su retención del oficio pagano que le garantizaba a él un lugar como dios romano después de la muerte, eran en sí mismos evidencia de su poco carácter espiritual. Ahora, hablando de la historia posterior del arrianismo, había mucha insatisfacción dentro del cristianismo después de la decisión del Concilio de Nicea. El lenguaje del credo llevaba a unos a temer al triteísmo, es decir, tres dioses, y a otros a temer al modalismo, que es la pérdida de la personalidad individual. Por medio de maniobras políticas y burlándose de los temores de los pensadores religiosos sinceros, el arrianismo obtuvo la ventaja por una generación. Es decir, a pesar de este credo, sin embargo, hubo unos años donde el arrianismo se impuso. Una escuela semi-arriana que surgió en esos años tomó una posición intermedia entre la de Atanasio y la del concepto arriano, y declaraba que aunque Cristo no era de una esencia con Dios, sin embargo era similar a Dios. Imagínense el disparate. Esto atrajo a muchos seguidores del partido estricto de Atanasio. Atanasio mismo fue exiliado repetidas veces por adherirse a los conceptos del credo de Nicea. La escena política contribuyó al triunfo temporal de Arrio entre toda esta agitación. Cuando Constantino murió en el año 337, sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio, se dividieron el imperio entre ellos. Sin embargo, Constantino II, el hijo de Constantino, fue hecho muerto en el año 340, lo mataron en una batalla contra su propio hermano, Constante. Y este Constante se suicidó 10 años después. Estos dos hombres favorecían el concepto de Nicea, estos dos hijos. El hijo que quedó, Constancio, era arriano. Y su reinado, el año 337 hasta el 361, como único gobernador después del año 350, dio oportunidad para que el arrianismo se desarrollara con el favor de la autoridad imperial. Además del exilio de Atanasio, Constancio trató severamente a los adherentes judíos y paganos. Se estableció la pena de muerte por ofrecer sacrificios paganos y por convertirse en prosélitos judíos. En parte, por causa de esta severidad, tuvo lugar una reacción pagana. Constantino había matado a sus parientes, menos a sus tres hijos, para asegurar una sucesión apropiada. Pero pasó por alto a dos familiares. Uno de ellos, Julián, el hijo de un hermano al que Constantino había matado, abrazó secretamente el paganismo. En el año 361 peleó por el dominio del imperio contra Constancio. Él hizo lo que pudo por aumentar las divisiones en el cristianismo. Atanasio fue llamado del exilio y otros disidentes fueron entonces alentados a volver. Julián también se esforzó por introducir un paganismo refinado y reformado, adoptando muchos elementos cristianos. Y esto pues como rival propio del cristianismo. Después de su muerte en el año 363, sin embargo, el emperador que lo sucedió favoreció el cristianismo del tipo niceno. La influencia del arrianismo se dio lentamente en los siglos siguientes. El Segundo Concilio Universal en el año 381 en Constantinopla reafirmó la posición del primer concilio relativo a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en todo este dilema político, algunos emperadores apoyaban el cristianismo y dentro de estos que apoyaban el cristianismo, apoyaban el arrianismo y otros el grupo de Nicea. O la declaración de Nicea, que finalmente pues el hecho de que Cristo es Dios, lo llamemos así por el contexto histórico. Luego sucedió otro que apoya el paganismo, aun cuando ya el arrianismo había sido impuesto, pero finalmente terminó ganando la posición de que Cristo es Dios. Bueno, el hecho de que algunos emperadores apoyen a un caso, a una posición o a otra, no la convalida en sí, no la convalida. Lo que convalida
siempre, pues, es como hasta el día de hoy, es la palabra de Dios, independientemente de que alguien apoye una posición doctrinal u otra, realmente es un hecho histórico. Pero eso no necesariamente tiene que ver con que esté apoyando directamente la posición doctrinal de la palabra de Dios o no, ¿ok? Y eso hay que siempre tenerlo en cuenta, inclusive hasta el día de hoy. Un importante resultado del movimiento arriano fue la divulgación de su doctrina de Cristo por medio de la actividad misionera. En el año 340, aunque el arrianismo gozaba del favor imperial, un joven misionero llamado Ulfilas, educado en la doctrina arriana, fue enviado a los visigodos. Él sirvió hasta su muerte en el año 383, aparentemente recibiendo mucha ayuda que ahora no puede terminarse. Ulfilas mismo trabajó diligentemente, pero la conversión al cristianismo arriano de grandes masas de visigodos y de tribus vecinas difícilmente podría ser la obra de un solo hombre. Ulfilas es mejor recordado por reducir a la escritura el idioma gótico por medio de la traducción de las escrituras. Como resultado de su trabajo y del de otros, cuando el Imperio Romano finalmente fue arrasado por estas tribus germanas en los siglos IV y V, la tarea del cristianismo católico romano se facilitó. Un notable número de invasores ya habían abrazado al cristianismo arriano y necesitaban solo la enseñanza de la fórmula nicea. Otro resultado del movimiento arriano fue la adopción por Constantino de una política general de persecución física contra los disidentes eclesiásticos. Es cierto que los donatistas habían sufrido persecución física a manos de Constantino en el año 316, después de negarse a aceptar la decisión del concilio de Arles. Después de 5 años, Constantino dejó de cerrar las iglesias donatistas y de exiliar a sus obispos, sintiendo que los resultados del uso de la fuerza no eran satisfactorios. Con esta experiencia, hubo alguna duda sobre si Constantino, como único emperador, continuaría tal política. Su determinación de continuar sugiere su profundo deseo de asegurarse, cuando menos, una conformidad externa. Además, el concilio de Nicea proveyó un precedente, una norma para futuros concilios de esta clase. Todos sabían que la decisión del concilio había sido arbitraria. Constantino había decidido lo que el concilio debía decidir, aunque al mismo tiempo los decretos del concilio fueron reconocidos como declaraciones cristianas autorizadas. Líderes concienzudos examinaron este nuevo desarrollo. La conducta y los motivos cristianos eran secundarios. Las decisiones entre los asuntos autorizados y las metas que debían alcanzarse era lo prioritario. Aparentemente la lección se había aprendido. Muchos de los concilios universales que se hicieron en los años posteriores llegaron a sus decisiones mediante la coerción física y tácticas desordenadas para llegar a sus propios fines. Es difícil ver qué parte para el cristianismo genuino tenía alguno de ellos, o sea, ninguna escritural, nada, o sea, era sencillamente lo que proponían establecer dentro del marco religioso, pero finalmente político. Finalmente, el Concilio de Nicea dio forma visible a la Iglesia Católica. Se recordará que en los escritos de Cipriano del siglo anterior se declaraba que la Iglesia existía en los obispos. La Iglesia Católica, que es este cristianismo universal, entonces podía hacerse visible cuando todos los obispos se reunieran en un concilio. Y esto precisamente se efectuó en Nicea y completó la maquinaria eclesiástica para la dominación universal por una monarquía espiritual. Bueno, ahora hay una nueva relación a partir de entonces, y es que el principio de una alianza entre el cristianismo y el Imperio Romano bajo Constantino influyó profundamente en la historia y el desarrollo tanto de la religión como del Estado. El cristianismo fue decretado oficialmente la religión del Estado romano bajo el emperador Teodosio, ya pocos años después. Entonces ya ese sincretismo entre iglesia y Estado se reconoció por un emperador.
y posterior a Constantino, pero por supuesto lo que sucedió en el Concilio de Nicea estableció las bases para lo que posteriormente se decretó. Ahora, hay una nueva área de controversia acá, y es que antes de Nicea el cristianismo no había tenido ocasión de reflexionar en lo que deberían ser sus relaciones con el Estado. Al antagonismo original del imperio contra la religión ilegal habían seguido siglos de persecución secular. El esfuerzo por ajustar las relaciones entre el cristianismo y el poder secular forman una gran parte de la historia del cristianismo en los siglos que seguirían. Algunos sentían que el Estado debía gobernar a la Iglesia. La historia romana recomendaba este criterio porque la religión había sido un departamento del gobierno mucho antes de que el cristianismo hubiera sido establecido. Constantino asumió esa actitud y también lo asumieron los hijos de él. El emperador era el obispo de obispos. Tal relación llegó a ser conocida como papado cesareo, la dominación de la iglesia por el Estado. Otros sentían que la iglesia debía estar sobre el Estado. Este llegó a ser el ideal del creciente sistema católico romano. Otros más veían a cada institución como una mayordomía peculiar proveniente de Dios y creían que las dos debían trabajar una al lado sin interferir indebidamente una con la otra. Debe decirse que este problema nunca ha sido arreglado a satisfacción de todos. Una nueva dirección se inició con un gran significado en la historia y desarrollo del cristianismo desde Nicea hasta el presente, y esa nueva relación entre el Estado y la religión. El aumento de la influencia secular. Es difícil concebir cómo se ejerció tanta influencia sobre el cristianismo mediante la alianza entre la Iglesia y el Estado bajo Constantino. En el campo de la organización, por ejemplo, el cristianismo hizo uso del patrón imperial. En términos geográficos, el cristianismo fue organizado con base en divisiones políticas como ciudad, municipio, estado, región, nación, etc. Después del desarrollo del oficio del Papa, en el siguiente siglo, la organización imperial y la del cristianismo eran notablemente similares. Los mismos motivos de Constantino al adoptar el cristianismo indican la dirección que iba a seguirse. Él quería usar el cristianismo como un factor social y político al fortalecer el Estado. Esto significaba el uso del poder secular, como se ha visto, el establecer uniformidad. La disensión debía ser extirpada. Ello significa la liquidación imperial de disputas eclesiásticas y doctrinales. Los oficiales administrativos del Estado pronto se encontraron aconsejando cómo aumentar la eficiencia en la administración cristiana. Los oficiales cristianos, bajo Constantino, empezaron a usar en la vida de la iglesia métodos e ideas que habían aprendido en el servicio del gobierno. Nicea también trajo el problema de la autoridad secular al llenar los importantes oficios eclesiásticos. El movimiento cristiano era ya muy importante políticamente para permitir que radicales de cualquier clase tuvieran altos puestos. Ahora los obispos debían complacer tanto al Estado como a Dios, y en esta esfera se ejerció influencia secular ampliamente. Influencia de los no regenerados. Todos los historiadores hablan del movimiento masivo hacia el cristianismo después que éste recibió el favor imperial. Aunque el cristianismo no fue nombrado oficialmente religión del Estado por cerca de medio siglo, sin embargo, la exhortación de Constantino a sus súbditos a hacerse cristianos, sus generosos regalos a los que ya eran cristianos y la facilidad con que podía abrazarse al cristianismo contribuyó a que muchos se decidieran. La similaridad entre los sacramentos mágicos del cristianismo y los ritos paralelos del paganismo daba a los miembros en perspectiva un sentimiento de familiaridad en su iniciación, o sea, no les resultaba extraño, porque venían de un mundo pagano a un mundo cristiano donde conseguían muchos elementos comunes. En el ejército, especialmente, la influencia de algún sagaz líder podía hacer que ganara en corto tiempo a sus leales seguidores. Un ejemplo de la facilidad con que esto podía hacerse puede verse en la conversión de uno de los caudillos francos del siguiente siglo, Clodoveo. Este se enfrentaría a una batalla crucial al siguiente día.
él hizo el solemne voto de que si el Dios cristiano de su esposa le daba a él la victoria en la batalla, entonces él sería cristiano. Habiendo ganado la victoria, entonces pues él cumplió su promesa. Cuando su ejército supo lo que estaba pasando, también quisieron unirse al cristianismo. Y esto se llevó a la práctica entonces, fácilmente. Los soldados marcharon al lado de un río donde se pusieron sacerdotes con ramas de los árboles. Y cuando los soldados pasaban, los sacerdotes metían las ramas al río y rociaban agua bautismal sobre ellos, repitiendo todo el tiempo la misma fórmula. Tan pronto como el agua tocaba a los soldados, entonces, supuestamente ellos se volvían cristianos, porque eran bautizados por aspersión en masa. No es de sorprender que cuando estos paganos rociados entraron a la membresía de la iglesia cristiana, hayan traído ideas paganas con ellos. Consecuentemente, el cristianismo se infectó más y más con corrupciones paganas al convertirse en un movimiento popular. Y eso hizo un impulso para la aparición del monasticismo. Ya llegando al límite con estas iglesias cristianas, con paganos siendo rociados para entrar a la membresía, esta situación fue la responsable en parte del rápido crecimiento del ascetismo, por otro lado. La laxitud, la ética y la vida cristiana siempre han traído movimientos reaccionarios, o sea, la reacción en contra a esto. Algunas veces estos no se desarrollan hasta ser partidos o cismas, separarse del todo. Pero dieron expresión al remordimiento individual que guió a las prácticas ascéticas. Al permanecer en las iglesias regulares, los cristianos escrupulosos aliviaban su espíritu mediante el ayuno, largas horas de oración y rigurosa disciplina espiritual. Otros, sin embargo, escogieron un método más radical. En el oriente, donde el clima era más atractivo la mayor parte del año, los hombres dejaban las iglesias y sus hogares y se convertían en ermitaños religiosos. Tomaban literalmente la exhortación de Jesús al joven rico para dejarlo todo y seguirlo. Sentían que encerrándose en una cueva lejos de los hombres y ocupándose en la oración y en la contemplación espiritual, podían perder sus vidas para salvarse. Tomaban esto de una manera literal, sin entender el contexto. Uno de los más famosos de esos ermitaños era Antonio de Tebas, de mediados del siglo III. Huyendo de los hombres, alrededor de los 20 años, pasó los siguientes 86 años en una cueva. Él era venerado como un hombre muy santo y su cueva se convirtió en un lugar de bendición. Otros empezaron a dejar sus hogares y a seguir su ejemplo. Antes de mucho tiempo había tantos ermitaños en el desierto que todas las cuevas ya estaban ocupadas. Pronto empezó también la formación de comunidades o grupos cenobitas. Un número de ermitaños se reunían bajo una regla común de organización. El movimiento más antiguo de esta clase que se conoce fue el de Pacomio, que tuvo lugar por el año 335 en Egipto. Desde el oriente, este movimiento se extendió hasta Asia Menor. La manera práctica de pensar de los occidentales y el clima riguroso desanimaron a los que huyeron a las cavernas, pero para el siglo VI, Benito de Nursia empezó en Italia un movimiento disciplinado y efectivo. Y esto lo vamos a discutir en un capítulo posterior. Para terminar, una nueva dirección habría de venir. El problema de persecución imperial fue reemplazado por el problema del favor imperial. El ideal cristiano fue grandemente influido por las normas y el patrocinio del gobierno romano. El desarrollo del Concilio Universal como un cuerpo legislador autorizado para todo el cristianismo, junto con el intenso deseo de Constantino de una conformidad universal a una sola norma cristiana de doctrina y práctica, fueron un gran paso hacia el gobierno monárquico en el cristianismo. Los cristianos ya habían aprendido a perseguir a sus hermanos en la fe en un esfuerzo por conseguir la uniformidad. Los capítulos siguientes dirán la historia de la aparición de la Iglesia Católica Romana. Todos los ingredientes necesarios para levantar tal sistema estaban ahora juntos. El sacramentalismo, el sacerdocio y el gobierno episcopal.
la ambición romana, la rivalidad eclesiástica, una reunión mundial con autoridades y la norma y el poder del Estado secular. Todos estos elementos fueron utilizados ampliamente por el obispo romano en el siguiente periodo. Y eso lo vamos a discutir, como he dicho, en posteriores lecciones. ¿Okay? Entonces espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.